estábamos analizando antes respecto de si Argentina hoy en la situación en crisis en la que está, tiene la posibilidad de aplicar un modelo como el de Portugal, ¿no? Que fueron 10 años de sacrificio, sangre, sudor y lágrima, como digo yo, hablan del milagro portugués, pero eso fue lo que pasó en Portugal. ¿Hoy es aplicable? A ver, Argentina puede decidir no hacer lo que tiene que hacer, como viene pasando hace una década. Simplemente vamos a tener peores resultados que los que venimos teniendo hace 10 años. Argentina necesita, obviamente, una reforma del Estado, porque tiene un tamaño de Estado que los privados no podemos bancar. Muy sencillo, tenemos un Estado que es un tercio más grande que en todos los países de la región, lo cual implica alta deuda, que es alta tasa de interés, altísimos impuestos inflacionarios y estratosféricos impuestos, que eso es lo que mata la pyme, la micropyme, el cuentapropista, etcétera, etcétera, al laburante, a todos. Entonces, hay que hacer una reforma que achique el Estado, baje el gasto público para poder bajar impuestos en serio y en forma sostenible para poder invertir, producir, expandir la producción y dar trabajo. Punto. Ok. Pero después Argentina tiene problemas que no tiene nadie. A ver, en el gobierno de Mauricio Macri tenemos 260% de inflación punta a punta. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el segundo, tuvimos redondeando inflación punta a punta, 200% casi. A ver, ¿qué es muy grave? Argentina tiene un banco central que está quebrado. Y un banco central quebrado como el que está Argentina, que esta política lo quiebra cada vez más y va a estar más quebrado dentro de algunos meses, es una promesa certera de devaluación e inflación. Argentina se está dirigiendo hacia una hiperinflación. Portugal no tiene absolutamente nada de esto. ¿Y a mí qué me preocupa? La teoría económica encontró 5 maneras para bajar la inflación hasta ahora. No hay más inventos, o sea, hay 5 curas. 2 son graduales y 3 son más de shock. Te las número. Las graduales son la meta de inflación, que este gobierno se la llevó puesto. Fracasaron. O sea, fracasaron, no tienen ni credibilidad ni reputación, entonces con ese método no se va a poder bajar. Funcionó en Chile, ¿no? Exactamente, pero ¿qué pasa? Esto es otro problema. Argentina es muy sencillo, como lo entiende la audiencia, no tiene el punto de partida para poder bajar la inflación gradual con esos sistemas. ¿Por qué? Porque Argentina, nosotros somos bimonetarios, no ahorramos en pesos. Entonces hay toda una parte de la demanda de dinero que los otros países la tienen y nosotros no. Pero te sigo avanzando. El otro método gradual son las metas de agregado monetarios. O sea, voy a hacer que la emisión sea tanto por mes, tanto por año. También se la devoró este gobierno. Las dos están fuera de agenda. Paso. Vos escuchás a los referentes de Alberto Fernández y dicen, no, la inflación hay que bajarla de a poquito, no existe la magia de bajarla rápido. Nos tenemos que tomar 8 años. Grave error. Cuando vos comprendés que desde 2005 a la actualidad tenemos 2.150% de inflación acumulado, en estos 3 años y medio tenemos 260. A ver, señores, en estos 3 años y medio el dólar subió 290 en Argentina. La inflación fue 260. ¿Saben cuánto fue la inflación en estos 3 años y medio en Perú y en Chile? 8.9 y 9.8. ¿Y saben cuánto se movió el dólar? El nominal, 0.3 y 0.5. ¿Cómo hacemos nosotros? Ahí va. Entonces, Argentina tiene que bajarla de shock, la inflación. Porque no se puede dar el lujo de bajarla despacito porque es explosivo. ¿Pero si se intenta puede bajar de shock? Sí, y ahí voy. Si la quiere bajar... Macri también dijo, llego y la bajo en un toque, es re fácil. No, pero fue por metodología de gradual. Si vamos por metodología gradual, que ya fracasamos, cada vez vamos a tener más inflación. ¿Cuáles son las shock? 1, tipo de cambio fijo, que no tenemos con qué hacerlo en Argentina. El 1 a 1 ya lo tuvimos. No, eso es otro de shock. Convertibilidad, que se cayó redondeando hace 17 años, con lo cual no tendría credibilidad ni reputación. ¿Por qué? Porque todos estaríamos desde el primer momento haciendo la cuenta. Che, ¿tenemos para solventarla? ¿No tenemos para solventarla? Pero aparte, para tener una convertibilidad, vos tenés que hacer todo lo opuesto a lo que hiciste cuando se cayó y hoy estamos haciendo
terriblemente mucho más lo que genera la calidad hoy en día, porque tenés mucho más Estado, mucho más impuestos, mucho más gasto público que aquel entonces. Fuera de agenda. La otra es la dolarización. La dolarización, viene hoy en día una hada madrina con la varita mágica de la dolarización y te dice, Diego Giacomini, ¿vos querés dolarizar mañana a lo Panamá, a lo Ecuador? No, no sirve. ¿Por qué? Porque vos mañana, si dolarizás mágicamente, vas a bajar la inflación. Pero si hace 10 años estás en un fango, que la economía va cayendo cada vez más, ese fango se transforma en arena movediza. Espera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acá para bajar la inflación en serio, hay que hacer dos cosas. En el lado fiscal, una reforma del Estado que O sea, ajuste. achique el Estado, baje el gasto público. No, es expansivo para bajarle impuestos al sector privado, para que el sector privado pueda invertir, pueda ganar dinero, pueda producir más. Y del otro lado, hay que hacer una reforma bancaria que el encaje sea del 100%. O sea, cuando vos depositas 1.000 pesos en caja de ahorro y cuenta corriente, queden los 1.000 pesos inmovilizados, porque eso ¿qué te permite? Que los bancos no crean ahorro y dinero en forma artificial, que te genera muy artificiales. Déjame mover toda la mesa. Sí. O sea que marcaste esos 5 puntos, 2 gradualistas, 3 de shock, pero sin embargo decís que la solución es estas 2 medidas que vos planteás. Y se redondeó. Sí. Esto es, los argentinos no queremos el peso. Con estas reformas hay que poner libre movilidad, libertad de monedas. Que los argentinos elijamos... Plan bimonetario. No. Libre transacción de monedas. Hay que hacer la reforma bancaria, libre transacción de monedas, o sea, puedes ahorrar y transar y en la moneda que quieras. ¿Eso hoy se podría hacer en Argentina? Eso va a terminar en una dolarización espontánea. ¿Y qué es lo interesante? Espera, déjame pegarle. Que no es una dolarización. Dale, Pablo. Mira, si vos subordinás la política a la economía, estamos fritos. Ya hicimos un shock extraordinario desde junio del año pasado. El resultado es lo que estamos viendo hoy en la calle, y está muy moderada la protesta desde mi punto de vista. Los sindicatos, los movimientos sociales, todos están poniendo alma, corazón y vida para que no haya un estallido social. No se puede decir, miremos Chile porque Chile tuvo a Pinochet 20 años. Yo no quiero a Pinochet para enderezar la economía. Y los planes de largo plazo no machean con los millennials. Los millennials no tienen 20 años para esperar a Milton Friedman o a Hayek. Necesitan soluciones ahora. ¿Vos también estás por el plan de shock? No, yo no estoy por el plan de shock de ninguna manera. Él está por la política que nos trajo hasta acá. Él está por la política que nos trajo acá. Yo no la voy a política estar por la dictadura. Empobrecedora yo no voy a del estar sector por la privado. dictadura. Hay gente que no le interesa de qué manera se llega a fórmula para aplicar. ¿Qué debería ser el próximo gobierno por el tema de inflación? Tiene que crecer. El Magia, gobierno tiene magia. que crecer. No es magia. No, Hay con que- política, con los políticos vamos a crecer. Pues, pero con una dictadura vamos a crecer. ¿Con qué dictadura yo hablé de crecimos? dictadura. Y dijiste con los políticos, hay dos formas, A ver, dictadura política. Pero perdón, señor. Sea un poco serio. No, yo Usted soy está hablando- serio. Espera, no me falta el respeto. No, estamos hablando que usted, para la solución, es, primero miente, porque no hay shock acá. Perdón, usted me ha llamado mentiroso sí, y poco porque usted serio. dijo que hubo shock. Y va Acá no hay shock. a tener que ser Ay. en otra circunstancia. Bueno, señor, Acá no. Igual les digo una cosa. Acá Igual les digo no una le cosa. Más no le allá de- recomiendo. No se lo tome tan al pie, diga lo que Diego quiera. y Ok. Pablo, más allá de esa discusión si bien. es dictadura o no es política, es obvio que tiene que ser democracia y tiene que ser Obvio. con mejor política. Yo no dije lo contrario, Fernando. No, ya lo sé, digo, Él por eso. pone palabras que yo no dije. Me dijo que digo que es una dictadura. Pero por eso. No está en ningún lado del texto. Si yo Y no paso es en política. limpio esto, nadie dijo dictadura, tiene que ser con más democracia y con más política, o mejor política. En Pero definitiva. sin Muchas cosas muy parecidas. Paso de vuelta por la palabra de los economistas. Diego, me está pidiendo Pablo después también. Yo voy a ser muy concreto, ¿no? Argentina tiene un gran problema económico. ¿Dónde se ve? Cuando vos comparás el cierre del 2019 con el 2011, o sea, la presidencia de Macri y la segunda de Cristina, el PBI per cápita acumula una caída de 13%. ¿Ok? Después, cuando vos mirás la inflación, acumula
3 dígitos larguísimos, más de 500, 600% de inflación. Entonces, ¿por qué voy a explicar que esto no se arregla con la política? Porque eso es una frase hecha. ¿Qué es la política? La política es, vos tenés intervenciones de la política triangulares y binarias. Las binarias, más política es más intervención binaria y más intervención triangular. Las binarias son más gasto público, más impuestos, más subsidios, más intervenciones en la tasa de interés. Las triangulares, intervenciones, te digo algunas, son más controles de precios, más controles de tipo de cambio y un sinnúmero más. Entonces, ¿qué quiero decir? Esto justamente se arregla, fui muy concreto, con más economía, porque vos tenés un problema económico, no con más política. De hecho, si vos mirás el caudal de Estado, el caudal de gasto público, el caudal de intervenciones aumentó estratosféricamente en los últimos 12 años y nos trajo hasta acá. ¿No considerás que son estos políticos los que deberían tener acuerdo para aplicar esa economía en todo caso? A ver, yo creo que acá hay un problema cultural de fondo muy grande. Tenemos una sociedad que básicamente se queja que, por ejemplo, todos los servicios públicos esenciales andan muy mal y con toda razón. O sea, la seguridad, la justicia, la salud, la educación, y después pasamos a la jubilación, etcétera. El transporte público. ¿Quién presta todo eso? El Estado. Y a la misma gente que se queja le preguntas, ¿y cómo se debería solucionar esto? Era lo que hablábamos. Con más Estado. Entonces, vos acá realmente es un problema cultural. No te das cuenta que lo que te quejas y planteas como solución lo que te trajo a este problema decadente que tenés hoy en día. Igualmente, y ahora le pido a Pablo, Clara también quiere preguntar algo, estamos por ir a la palabra de Kicillof, que está por hablar. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Te redondeo último. Dale. Vos fijate que en los últimos 15 años no tuvimos nunca un ministro de Economía en serio. La política quiso siempre tener Bueno, 5 pero eso economistas para que no haya plan económico integral. Bueno, en pero eso serio. te quiero decir, a este gobierno lo que se le achaca es que no tuvo política. Que fracasó porque la política no funcionó. Que no se dedicó a hacer política para darle plafón a las cuestiones económicas. Después me puede discutir si las cuestiones económicas estuvieron equivocadas también a ras, pero precisamente lo que dicen es que no hubo política. O ahora vos llamás política a engordar el Estado. A ver. Porque entonces estamos enfocando distinto a lo que llamamos política. Política económica es el Estado interviniendo con intervenciones binarias, triangulares, Pablo. en la vida económica. A ver, nosotros vivimos en democracia. Lo que tenemos que hacer es lo que la gente quiere que hagan. Eso es lo que hacen los políticos. Presentan una plataforma y hacen lo que la gente quiere que hagan, no lo que la tecnocracia quiere que hagan. Cuando uno habla, no habla de déficit y habla de gasto, está tomando una posición política. Si yo digo el equilibrio fiscal es un bien preciado, yo voy a coincidir con Giacomini. Ahora, si él dice hay que hacerlo por el lado del gasto, yo le tengo que decir, depende de quién gane las elecciones, porque, por ejemplo, el gobierno de los Fernández seguramente no va a ver que es por el lado del gasto que hay que resolver el problema del déficit. ¿La alternativa es subir impuestos? Y la alternativa podría ser crecer, no. ¿Y cómo creces? Y crecer No es malo, no es así. aplicando estímulos a la demanda agregada, como fue en el 2002 ¿Con qué plata, hasta el ¿Con qué plata 2008. estimulás? Mirá, Si hacemos vos tenés los- instrumentos monetarios y fiscales para estimular la demanda. Nosotros en 2002 salimos con políticos, salimos de ese desastre que dejaron Sí, la pero- tecnocracia, Cavallo, López Murphy, Machinea y todos los Sturzenegger, Pero Frigerio. en 2002 vos En el venías de un ajuste salvaje que te dejó con superávit comercial, que te dejó con superávit fiscal, que no tenías las cuentas indexadas, Por eso, entonces En vos el podías 2002 saliste crecer subiendo sin impuestos aumentar las y dándole a la jubilaciones. maquinita. Por Si eso. vos haces ahora esto, te hundís en arenas movedizas profundísimas. Aparte, la situación es totalmente diferente a la del 2002. A ver, es muy sencillo, venías de 10 años sin inflación, con demanda de dinero, la gente se moría por un peso porque veníamos de los patacones. Y ahora hay repudio por el peso. Si vos hacés lo del 2002, que el ajuste del 2002 se pasó de un déficit de -4 a un superávit de +4, o sea, un ajuste fiscal de 8 puntos del PBI, subiendo impuestos, claro. El Estado era 23 puntos del PBI, ahora es 43, totalmente diferente. Vos venías de 10 años sin inflación, ahora venís con 13 años
de 2.150% de inflación. Entonces, estamos comparando Diego, dame un peras minuto. con bananas. Va a dejar una pregunta pendiente Candelaria, está hablando Kicillof ya y la vamos a escuchar. Dale. Claro, la pregunta es, cuando vos decís hay que achicar el Estado, ¿qué implica? ¿Ajuste? ¿Despedimos 60, 70 mil empleados No. públicos? ¿Cerramos hospitales? ¿Cerramos escuelas? ¿Cómo hacemos? Te contesto sencillo. Hay un trabajo Espera, me vas a contestar Sí. después de escuchar a Kicillof y ahora reiteramos la pregunta. A ver qué está diciendo Axel para aportar ahora con los economistas y en toda la mesa. Porque decíamos que es necesario achicar el Estado. La pregunta es cómo achicar el Estado. Se despiden 60.000 empleados públicos, se cierran escuelas, se cierran hospitales. ¿De qué manera se achica el Estado? Mira, en nuestro libro Libertad, Libertad, Libertad con Javier, hacemos un plan de reducción del Estado y del gasto público en 4 años. En los primeros 2 años bajamos el gasto público 8 puntos del PBI sin tocar planes sociales y empleo público. Es muy sencillo. Hay un trabajo del BID que dice que Latinoamérica es la región donde más se roba gasto público, ¿no? América Latina, en promedio, todos los países, los 22, se roban 4.2% de gasto público. Los países que menos roban, mira qué interesante, son Chile y Perú, con 1.8 y 2.2. ¿Por qué? Porque es los que tienen menos para robar, porque son los que tienen menos gasto público y menos presión tributaria. Del otro lado, Argentina, según el trabajo del BID, es el país de la región donde la casta política con sus aliados empresarios roban más en toda la región. Roban 7.2% del PBI de gasto público. ¿El robo cuál es? Estamos hablando de corrupción. Exacto, corrupción. Porque la corrupción, ¿qué es? Es un contrato fraudulento entre un funcionario burócrata y un empresario en el cual se trafica, ¿qué? Gasto público, que en realidad es financiado con nuestros impuestos. Se trafican nuestros impuestos. ¿En qué? Hay 3 motivos que suman ese 7.2 que se roban en Argentina. Obra pública, subsidios y el famoso empleo público fraudulento, que es, ok, traeme monotributo o yo te cargo, claro, Un contrato. quedate con el 10%, 20% y el político después se queda con el Pero ¿cómo 80%. hace Sí, para es una frenar todo relación de dependencia encubierta. Entonces, no, pero ahí no hay trabajo directamente, es una estafa. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo bajar en los primeros 2 años sin tocar la parte social? Que no es necesario tocarla. A ver, cuando vos sumas asignaciones familiares más los planes y la AUH, eso es 1 del PBI, 1.1 del PBI. O sea, no es significativo. Vos tenés que ir, mira, uno, Sí, es significativo porque... para la parte de gente, eso- pero no para la macroeconomía. Claro, pero es Yo estoy hablando de significativo macro. porque parte de eso lo financia la Seguridad Social, que no puede más. Por eso vos decís, Tenés razón. no tocar los planes sociales. No, hay que tocarlos los planes sociales. Obvio, pero en la segunda etapa, en nuestro plan, es en el 3er y 4.º año eso. ¿Por qué? Porque vos bajas el gasto público 8, 9 puntos, que la gente se agarra la cabeza. A ver, el promedio de la región tiene 13 puntos de gasto público menos que Argentina. Los niveles de gasto público que tenía el promedio de la región son los que Argentina tuvo hasta el 2006-2007. O casualidad, mientras que Argentina tuvo niveles de crecimiento, de variación positiva del PBI. Hay un umbral que cuando, hablando en términos sencillos, te zarpás de dimensión del Estado, de tamaño de gasto público, que a ver, la gente lo entiende. El gasto público, el Estado presente, se financia con 3 cosas. Pero esto sería Con como- impuestos, inflación y deuda, tasa de interés. Cuando la gente se da cuenta que esas 3 cosas son las que no la dejan producir, no la dejan invertir, no la dejan generar puestos de trabajo, no la dejan... Diego, pero lo que vos estás diciendo es que prácticamente parecido a lo que dijo en su momento un famoso líder sindical que dijo dejemos de robar por 2 años. O sea, combatamos la corrupción los primeros 2 años y vamos a achicar el Estado. A ver, para que la corrupción baje, tenés que achicar el Estado, bajar el gasto público, bajar los impuestos. Porque es reducir la base imponible del choreo. Bueno, Porque claro, se chorea de los impuestos y el gasto público. A más impuestos y más gasto público,
más de dónde chorear. Ahora, yo quiero preguntarle a los dos economistas la misma pregunta porque veo que tienen visiones absolutamente diferentes de la política y de la economía. Sí. Recién Diego decía, de punta a punta, en el segundo gobierno de Cristina, 200% de inflación. En el gobierno de Macri, de punta a punta, 260 puntos de inflación. Una inflación que está absolutamente relacionada a nada más y nada menos que a 18 millones de prestaciones previsionales. Porque las prestaciones previsionales cada 3 meses suben por inflación. Sí. ¿Hasta cuándo, con este nivel de inflación, la Seguridad Social va a poder, o el gobierno de turno va a poder enfrentar el pago de jubilaciones y pensiones? Porque Cristina tenía una ley de movilidad, Macri asoció la movilidad a la inflación, y Alberto Fernández, si es el próximo presidente, también está diciendo que va a ir, los aumentos van a ir al compás de la inflación. ¿Acabó, Pablo? Bueno, a ver, por favor, vamos a ser claros. Los primeros 2 gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina, punta a punta, el PBI creció 80%, el consumo casi el 90%. La inversión a PBI fue 24 puntos, llegó más alta que en cualquier gobierno promercado. Se multiplicaron por 4 las exportaciones, se generaron 6 millones de puestos de trabajo, se recuperó la industria y había un nivel de actividad económica y teníamos un PBI per cápita de 14.000, 15.000 dólares per cápita. El último periodo de Cristina, los últimos 4 años, tenemos un problema de estadísticas. Entonces tenemos que, claro, tenemos un problema de estadística. Ahora, no me consta a mí que la caída del PBI haya sido la caída del PBI que tenemos con este gobierno, que va a terminar 5 o 6 puntos abajo de donde arrancó, donde las estadísticas están más claras, pero para ver cómo cayó. Sos muy fino diciendo tenemos un problema de estadística, ¿no? Tenemos un problema. Tenemos un. Permíteme decir algo. Y pese a eso, a no tener estadísticas, a Cristina, en el segundo mandato, le pasa exactamente lo mismo que le termina pasando a Macri. Quedó demostrado que una ley de movilidad que fue absolutamente distinta a la otra, ninguna de las dos pudo en años de inflación altísima. Mira, ese es un tema aislado y tenemos que mirar nosotros holísticamente este tema. Es decir, Cristina no termina con 340.000 millones de dólares de deuda y no termina con 60-65% de inflación. Termina con 25% si es que los encuestadores privados o los economistas privados tenían razón y era el 25%. Y el alcancía vacía, no, pero tenías tarifas congeladas. A ver, tenías tarifas congeladas. Bueno, eso, no. A ver, ¿explotaban con quién? Con Macri. Porque no era la idea, no era la idea aumentar 2000% las tarifas y que las compañías de energía. No, está bien. Yo sé que hay una predisposición a mirar a Cristina como, digamos, un artífice de un desastre y qué sé yo, pero sí. Si tenemos la misma, yo estoy de acuerdo en aceptar ese debate si con la misma vara lo medimos a Macri. Obviamente, a los dos. Pero la verdad es que no sucede eso. No sucede eso. Y el otro es malo. No, los dos fueron malos. No. Bueno, la prueba, ¿sabes dónde la tiene, Willy? En el tema jubilados. Los jubilados están mal ahora y estuvieron mal en el anterior gobierno. Preguntale si están mejor ahora o estaban mejor con Cristina los jubilados. Estuvieron siempre, cuando uno los puso comparando con la canasta. El jubilado hace años que con su jubilación mínima apenas llega a cubrir el 40% de la canasta básica. Directamente no come. Se fue agravando. ¿Por qué se van agravando los problemas? Porque no se solucionan, pero tampoco tuvieron otra realidad con Cristina. Es negar, nunca, te lo digo. Negar que estaban mejor los jubilados con Cristina que con los juicios también con Cristina. Claro, eso fue arbitrario, es cierto lo que vos decís. Pero no nos podemos olvidar de eso. No, además pero le dieron la reparación histórica. Cristina en su momento vetó el 82% móvil, que había sido. Claro, porque no se podía pagar. Bueno, a ver, recién estábamos reclamando seriedad fiscal y ahora decimos que estaba mal tener seriedad fiscal. Es decir, lo que no tenía para, como decía que no tenía para pagarlo, lo vetó y entonces estaba mal o está bien. Porque fue una idea y aparte todos los gobiernos, es decir, excediendo el tema Macri y Cristina, que parece que es hoy la discusión, todos los gobiernos vieron siempre a los jubilados como un gasto y no como una inversión. Por eso los jubilados hoy, 2019, están como están. Diego, dale. Bueno, voy a hacer un par de acotaciones. Primero,
Durante el gobierno de Néstor Kirchner, la inversión bruta sobre el PBI nunca pasó el 15%. No es cierto, según los datos. A todos los buscamos y ahora los busco y los ponemos en pantalla. Digo, los primeros 8 años no hubo nunca. 2010, 2011 tuvimos 24 puntos a PBI. Eso Sí. no hay ninguna estadística Bueno, que lo está bien. refleje. Y es mentira. Está bien. Esos números no son Está ciertos. bien. Punto número 1. Punto número 2. Cuando vos analizás el Descalificás- PBI per cápita del 2008, el PBI per cápita del 2008, que es la generación de riqueza, es exactamente igual que el del 98. ¿Qué implica esto? Las variaciones positivas del gobierno de Néstor Kirchner son muy fáciles de entenderlas. Es lo que técnicamente se llama el rebote del gato muerto. Cuando vos caíste mucho... 8 años rebotó. No. Del Rebote 2003 al 2007 del 2002 al rebotó. 2008. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Al Te dejé hablar, no me 2011. interrumpas. Pero si hablas siempre vos. Pero desde el 2002 hablaste al recién vos y no te 2011 interrumpí. creció, salvo en el medio 2008 y 2009. La inversión el semestre con Néstor trágico, Kirchner fue creció 24% sin del PBI. parar. Ahora vamos a buscarla y vamos a mostrar que no es así. Tuvo superávit fiscal 5, 6 Claro. o 7 años. A ver, no. Ni Alzogaray soñó con ese A ver, superávit Argentina fiscal no tantos años. tuvo superávit fiscal 4 años, 6 años en 80. Es verdad. Hay que entender, Néstor Duhalde mete un impuestazo Sí. que son un ajuste de 8 puntos del PBI. Punto número 1. Punto número 2. Cuando vos mirás la inflación del 2003, era el cierre en diciembre 3.7. Cuando mirás el cierre de diciembre del 2004, 12 meses después, 6.1. Cuando mirás el cierre en diciembre del 2005, 12.3. En presencia de un mundo donde todos tienen 2%, 3 y 5, estamos en presencia de un gobierno que duplicó la inflación año tras año de 3 a 6 a 12 y en 2 años, final del 2003 a final del 2005, la cuadruplicó. Este termómetro lo que te muestra es que el gobierno, el primero de Néstor Kirchner, ya estaba forzando la máquina y eso en teoría económica, la buena teoría económica, te explica que es el origen de la estanflación, que es lo que sufrimos, y estaba cantado una nota mía de cronista comercial del 2006 que dice, nos están llevando a la estanflación en unos años, Bueno, ahora que fue lo que terminó. Entonces, ¿qué quiero decir? Después intervino el INDEC, porque no querían mostrar inflaciones de más del 20. Ahora, Paul Volcker, presidente del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, explicaba siempre, la única manera que la inflación no se espiralice para arriba es que se mantenga cerca de cero. Cuando vos la empezás a dejar de crecer, como hizo Néstor Kirchner en el 2003, 2004, 2005, estás comprándote un boleto que la inflación va a pasar de 20 a 30 a 40 a 60. Y esto es cultural. La sociedad tiene que entender, es muy lindo, la inflación es algo malo, por eso la ciencia económica le destinó 20 años a solucionar el problema que se solucionó en todo el mundo. Menos acá. Es muy lindo decir que los jubilados le empaten a la inflación, que los trabajadores públicos le empaten a la jubilación, pero hay que entender, empatarle a la jubilación, a la inflación, más si la tenés hace 15 años y en forma creciente, es imposible, porque si no, no sería un problema. Todos aumentaríamos nuestro sueldo, nuestra facturación, igual que la inflación, y buena noche, Bariloche, se acababan los problemas. ¿Qué quiero decir? Cuanto más sectores de la población le empaten a la inflación, como la inflación es un gran problema, eso indica que tiene que haber otros sectores de la población que pierdan cada vez más, como en la guerra con la inflación. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay que solucionar el problema de la inflación, porque el problema de la inflación es una infección que crece y te deja todas las extremidades del cuerpo y después el torso en un estado de infección creciente y va creciendo. Y no hay manera de ni siquiera poder contrarrestar en partecita el daño de la inflación. Entonces, y el problema es que como los argentinos repudiamos el peso, parecido a final de los 80, no hay manera de bajar la inflación con Banco Central, con peso, con política monetaria y mucho menos de a poco. ¿Por qué? Porque si vos no tenés demanda de dinero
no tenés de dónde empezar para bajar la inflación, porque por más que quieran hacer las cosas bien desde el lado de la oferta, la demanda de dinero se te cae recíprocamente cada tanto y te genera salto del tipo de cambio y salto de la inflación cada vez más grande. Dejas hacer una aclaración y aprovechamos que está Guillermo. Este es un marco teórico, ¿no? La teoría económica es la misma teoría, todos estudiamos los mismos libros. Ahora después vos te parás en un marco teórico o en otro marco teórico. Que sea el marco teórico hegemónico el que plantea Giacomini. ¿Qué marco teórico plantea Giacomini? Tengo una pregunta. ¿Cuál es? Decime. Estás planteando... No les gusta que le digan neoliberales, no les gusta que le digan monetarista, neocuantitativista, diría. ¿Te gusta? No. Digo neocuantitativista. No sabés ni encuadrarme. No tiene nada que ver con Friedman, no tiene nada que ver con la teoría. Sos autoritario, sos descalificador. Pero me estás encuadrando mal. Es un académico el que habla de ese modo. Un académico tiene que debatir. ¿Sabés qué? ¿Entendés? Me parece que... Encuadrame, ¿cuál es mi escuela? Mira, vos tenés un enfoque, vos decís hay que bajar la inflación aunque se mueran todos. Perdón. ¿Qué teoría económica dice eso? ¿Qué teoría económica dice eso? Porque ninguna dice eso. Escuchame un minuto a mí, que estoy conduciendo el programa. Sí, discúlpame, tenés razón. Escuchame un minuto a mí y le pido a Pablo también. Perdóname. Esto no sirve, muchachos. Queremos hablar de economía. Yo entiendo la calentura, el encuadre, todo lo que quieran. A ver, tienen dos visiones distintas, punto. Seamos productivos en las dos visiones distintas y saquemos algo productivo que la gente lo saque. Más allá si no sé en qué cuadro estás, vos si estás en una mesita ratona, no en un cuadro, no me interesa eso. Hablemos de lo que estamos... Pero dice que digo algo que no digo. Bueno, está bien. Algo que no soy, bueno, y después decir lo tuyo también. Y después decir lo tuyo también. Te escucho, Pablo, más allá del encuadre y no encuadre. Vos tenés diferentes marcos teóricos. Vos podés decir, bueno, la inflación, vos tenés tenés un ranking de política económica, puede ser inflación, desempleo, competitividad y crecimiento. Depende quién es el que hace el policy maker, el que hace la política, establece el ranking de prioridades. Si vos tenés un gobierno nacional y popular, la inflación es importante, pero lo más importante es resolver el problema del desempleo, no el de la inflación. Es que esto que estás viendo hoy en la calle, vos lo puedas hacer sin Patricia Bullrich fajando a la gente. Porque si vos querés aplicar un plan de esas características en este momento, querés ir al hueso, querés bajar el gasto y como se te está cayendo ahora la recaudación, tenés que bajar más el gasto, entras en una espiral desgraciada, donde la única forma de sostenerlo es con represión. Y eso es una desgracia, porque nosotros vivimos en democracia. La abuela está poniendo un condimento social y político también. Yo estudié economía política. Ahora, igual yo no la veo a Patricia Bullrich fajando a la gente ahora. No, pero vos te imaginás lo que pasaría si esto continúa. O sea, a ver, la gente está contenida por los sindicatos, por los movimientos sociales. Hasta el Partido Obrero le pidió a los que manifiestan, a los que son la parte de la protesta, que paren la mano y que no entren en la provocación porque puede producirse un desastre. Estamos en un momento muy delicado y hay que ser sabios, porque si no termina como en 2001 con 20 muertos en un día. Le voy a pedir a Raúl una reflexión final sobre todo lo que estamos hablando, ¿no? Y tratando de entender si podrá el próximo gobierno, sea quien fuera, ¿no? Sin convocar a una especie de concertación o una especie de mesa de diálogo. ¿Podrá solo, Raúl? Solo no creo, no. Ningún gobierno para atrás pudo solo. Porque si nosotros miramos para atrás los gobiernos, el tema de la inflación, no desde que yo soy chico, pero desde que tengo 30 años escuché discutir el tema de la inflación y las cosas que hay que hacer para reducir la inflación. Algún breve periodo se habrá conseguido, pero el resultado es hoy. Hoy vivimos con la inflación que vivimos y se siguen discutiendo básicamente los mismos temas. Yo creo que hay una sola manera, por eso creo que fue muy inteligente la decisión de Cristina Kirchner de designar a Alberto Fernández, porque Alberto Fernández creo que tiene las condiciones necesarias para poder convocar con éxito al resto de la sociedad, porque no es solo convocar, hay que escuchar y hay que dialogar y hay que pactar. Y yo creo que Alberto Fernández tiene esas condiciones, lo viene demostrando
creo que el gobierno de Alberto Fernández, por eso no hay que buscar las referencias en gobiernos pasados. Muchas veces en las discusiones veo que buscan las referencias, no, pero cuando Cristina o cuando Néstor, yo creo que no hay que ir para atrás, yo creo que va a ser diferencia. Creo que Néstor ni Cristina hicieron lo que Alberto podría hacer y se propone hacer. Vamos a ver si tiene la ayuda del resto de la En ese sociedad para pacto poder estaría, si queda en la oposición, el macrismo, Cambiemos, o como se Estoy reformule. seguro, no, va a haber un sector de Cambiemos, siempre va a haber un partido de centro derecha, digamos, que va a buscar un posicionamiento. Indudablemente va a cambiar mucho Cambiemos, porque el 27 de la noche el radicalismo dice, chao, ¿quién te ha visto? ¿Quién te ve? Digamos, se va a quedar con los puestos que consiga en la elección y va a tratar de reformular el partido que ha quedado bastante maltrecho. No creo que Mauricio Macri siga dedicándose a la política. No creo que lo que va a hacer María Eugenia Vidal es dejar pasar un tiempo y después acercarse a Horacio Rodríguez Larreta, en el caso de que sea reelegido jefe de gobierno, y tratar de trabajar para el proyecto de Rodríguez Larreta 2023. Es decir, va a haber un cambio de liderazgo dentro del PRO. Yo creo que Cambiemos desaparece, el PRO buscará un cambio de liderazgo y formar un frente nuevo en el futuro. Pero yo creo que va a haber gente, puede llegar a haber gente del actual gobierno en ese consenso que busca Aníbal Fernández. No te extrañe que haya algún nombre que está en el actual gobierno. Que se quede. Sí, que se quede o que sea convocado. O que regrese. Interesante. Raúl, gracias por la visita. contrario. Pablo, gracias por la visita. Diego también. Yo les quiero agradecer a los dos. Tienen una visión económica completamente diferente. Con todo respeto les quiero decir... más que económica. Bueno, política y económica. Pero yo les quiero decir con todo respeto que yo creo que la verdad no debe estar en ninguno de esos extremos. Discúlpeme que se lo diga, yo creo que debe estar en algún punto de confluencia, o debe haber mucha parte de la verdad, pero no toda, porque nadie tiene toda la verdad completa. Entonces, confrontarla saca algo bueno y positivo, que es lo que nos pasó a los argentinos durante todos estos años. Lo tengo que cerrar. Te quiero pedir disculpas si te sentaste incómodo, si te No, sentiste no. incómodo en algún momento en la conducción. nada más No, yo no me siento incómodo, lo que pasa es que a veces me tengo que poner en preceptor, como me No, dice está muy bien. Pablo, ¿no? Moderador. Mi productor Claro, ejecutivo. moderador. Pero no hay amonestaciones, no hay nada. bien, Gracias, Diego. No, Gracias por por la favor. visita. Pablo también, ¿eh? Hacemos una pausa abriendo la ventana, después venimos con toda la información con nuestros